Continuamos con el desarrollo, la embriología del sistema nervioso. Recordamos de la clase pasada, explicamos hasta la formación de la médula espinal y aquí vamos a continuar con el desarrollo del encéfalo y sistema nervioso periférico. Vimos ya cómo se formaba toda la médula espinal con sus placas. En el encéfalo es más complicado. Aquí podemos observar, es un corte transversal, es el corte que vamos a usar para explicar todo el desarrollo del encéfalo. Dorsal tendremos la placa del techo, ventral la placa del piso, al interior es la luz del tubo neural que formará las cavidades o ventrículos, arriba la placa alar y abajo la placa basal. Nos damos cuenta que forman columnas, es decir, los neuroblastos se organizan formando núcleos o columnas. En la parte aferente hay 4, y esto variará. Entonces tenemos 2 somáticas y 2 viscerales. La somática especial tiene que ver con algunos de los órganos de los sentidos. La somática general, que tiene que ver con sensaciones generales como dolor, temperatura. La visceral especial y la visceral general. Mientras que en la porción de la placa basal se originan 3 columnas que son eferentes. Una visceral general, una visceral especial también llamada branquial o braquiomérica por los arcos faringios y una eferente somática, somática general. Entonces, estas son la organización y vamos a ver sus funciones. La placa alar está en la región dorsal, es aferente, por tanto es sensitiva. Y esta me forma 2 somáticas y 2 viscerales. Somática general hace referencia al tacto, calor, frío, dolor, vibración o presión, sensaciones generales. La somática especial a órganos de los sentidos, pero no a todos. Al olfato, a la visión, a la audición y al equilibrio, es decir, a los nervios craneales 1, 2 y 8. La aferente visceral general a la sensibilidad de vísceras, por ejemplo, la distensión, ¿no? El dolor visceral o profundo, los latidos, ¿no? Las palpitaciones. Y la aferente visceral especial únicamente atribuye al sentido del gusto, es decir, al sabor. La placa basal, por otra parte, está hacia adelante, es motora o eferente, contribuye a 3 columnas. Eferente somática general se relaciona con el músculo esquelético somático, aquel no derivado de arcos faringios que ya iremos explicando más adelante. La eferente visceral general se refiere a la inervación autónoma, específicamente parasimpática. Por ejemplo, en el ojo, la inervación parasimpática para la miosis, para el reflejo de acomodación del cristalino. En la vía aérea para la secreción de mocos, ¿no? Músculo liso, que también tiene que ver con glándulas y con los vasos sanguíneos y glándulas salivales. Y la eferente visceral especial o branquial se refiere a la inervación de músculos derivados de arcos faringios, los braquioméricos también llamados, que ya vamos a explicar más adelante. A manera de resumen, las placas alares están hacia atrás, son dorsales y son aferentes o sensitivas, mientras que las basales son ventrales, están hacia adelante y son motoras o eferentes. Comenzamos con la vesícula más caudal, el mielencéfalo. El mielencéfalo formará la médula oblongada, antes llamada bulbo raquídeo. Y lo vamos a dividir en 2 cortes. Recordamos, son cortes transversales. Una porción inferior, también llamada bulbo o médula abierta, y una porción superior o bulbo cerrado. Los nervios craneales del mielencéfalo son 9, 10, 11 y 12, es decir, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Primer corte, mielencéfalo inferior o bulbo abierto, perdón. A este nivel vemos el corte, la luz del tubo neural forma el conducto central o ependimario, que es el mismo de la médula espinal, dan en continuación. Hacia atrás, las placas alares formarán 2 núcleos, ¿no? Derecho e izquierdo. Núcleos de grácil, que son mediales, y núcleos de cuneiforme. Están en la región dorsal. La placa basal forma las pirámides, la decusación motora. Son las fibras que vienen desde la corteza, las fibras córtico-espinales, que es la principal vía motora. Vemos aquí en la imagen de color rosa el mesénquima. Alrededor está el mesénquima que se empieza a condensar y va a formar a la pía madre y a los vasos sanguíneos que ésta tiene. Seguimos subiendo, igual en mielencéfalo, pero ahora a nivel de bulbo cerrado. Aquí la placa del techo ya se aprecia, está engrosada, y la placa del techo formará la tela coroidea y los plexos coroides. Cabe mencionar que la placa del techo es del tubo neural, neuroectodermo. Sin embargo, se invagina el mesénquima que habíamos mencionado previamente, que tiene vasos sanguíneos y a la pía madre. Entonces el mesénquima más la placa del techo forma la tela y a los plexos coroides.
La luz del tubo neural se expande considerablemente y forma la porción inferior del cuarto ventrículo. Deja de ser el conducto central. Ahora vamos con las placas alares. Estas originan unos núcleos llamados olivares. Estos migran y quedan adelante, migran en situación ventromedial. Esto explica por qué en anatomía, aunque el núcleo olivar esté adelante, no es motor, sino es sensitivo, porque venía desde atrás, desde la placa alar. Y los núcleos de lateral a medial tenemos aferente somático general, aferente visceral especial y aferente visceral general. Eso es en la placa alar. En la placa basal está a manera de espejo, es decir, el más lateral es el eferente visceral general. Entonces nos damos cuenta, los viscerales generales están juntos, aferente y eferente. En medio tenemos los viscerales especiales y en la placa basal lo más medial es el eferente somático general. Entonces esos son los núcleos. Aquí podemos observar igual la porción inferior del cuarto ventrículo. Vemos como la placa del techo es invadida por mesénquima, formando al plexo coroide y a la tela coroidea. Y observamos la migración ventromedial del complejo de los núcleos olivares. También observamos como la placa alar me forma tres núcleos, aferente somático general, visceral especial y visceral general. Y la placa basal tres núcleos, visceral general, visceral especial y somático general. En el siguiente esquema vemos ya la formación, ¿no? El cambio de la parte embrionaria a la parte anatómica, que es lo que se estudia en la parte de la etapa postnatal. Está el cuarto ventrículo en su porción caudal o inferior y el núcleo aferente somático general formará en anatomía el núcleo espinal del trigémino, el cual, pues el núcleo principal o el nervio craneal principal es el 5, sin embargo recibe aferencias del 9 y del 10. El núcleo espinal del trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara, con sus ramas 5.1, 5.2 y 5.3. El núcleo aferente visceral especial y aferente visceral general confluyen formando al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario tiene 3 nervios craneales, sin embargo 2 son a nivel de mielencéfalo, el 9 y el 10. Más adelante, en el siguiente corte, veremos a nivel de metencéfalo qué otro nervio craneal influye. El núcleo del tracto solitario es responsable de percibir el sabor, ¿no? El sentido del gusto. En las placas basales, el núcleo eferente visceral general se divide en dos, el núcleo salival inferior por el 9 y el dorsal del vago por el 10. El salival inferior es el responsable de la inervación de la glándula parótida, la glándula salival, y el dorsal del vago de las secreciones, ¿no? La estimulación parasimpática a nivel de vísceras, tanto digestivas como respiratorias. El núcleo eferente visceral especial formará en anatomía el núcleo ambiguo, que tiene los nervios craneales 9, 10 y 11. Esto inerva los músculos derivados de estos arcos faringios. El 9 inerva el estilo faringio, que es el tercer arco. El 10 a los constrictores de la faringe e intrínsecos de la laringe y al palatogloso, que son del cuarto y sexto arco. Y el 11, que va de la mano. Con el 10, este inerva 2 al esternocleidomastoideo y al trapecio. Y eferente somático general al núcleo del hipogloso, donde, recordamos, este nervio craneal inerva a toda la lengua, todos los músculos de la lengua, excepto al palatogloso. Seguimos ascendiendo y llegamos al metencéfalo, siguiente vesícula. El metencéfalo formará su placa del techo, de igual manera es invadida por mesénquima, forma la tela y los plexos coroides. La luz del tubo neural formará la porción superior del cuarto ventrículo. Entonces aquí recordamos que el cuarto ventrículo se forma de dos vesículas, abajo del mielencéfalo y arriba del metencéfalo. En anatomía, abajo de la médula oblongada y arriba del puente. Las placas alares formarán un engrosamiento que crecerá hacia dorsal llamado labio rómbico. Estos labios rómbicos formarán al cerebelo. El cerebelo viene del metencéfalo. También a los núcleos pontinos, que igual que los núcleos olivares, experimentan una migración ventromedial. Y las mismas columnas de lateral a medial, somática general, visceral especial y visceral general. La placa basal, por otra parte, forma el puente, ¿no? Coloquialmente le decimos puentes, el puente de Barolio, aunque el nombre correcto es protuberancia. Entonces, hacia atrás el cerebelo y hacia adelante el puente. Y los núcleos de lateral a medial, misma de distribución, eferente visceral general, visceral especial y somática general. Y los nervios craneales del 5 al 8, trigémino, abducens, facial y vestíbulo coclear.
Entonces tenemos la misma distribución en cuanto a las columnas que a nivel de mielencéfalo. Aquí tenemos ya la parte anatómica. El aferente somático general forma al núcleo sensitivo principal del trigémino. Ya llevamos dos núcleos del trigémino. En este caso, el sensitivo principal requiere del trigémino, evidentemente, y aferencias del facial. El aferente visceral especial contribuye con el aferente visceral general a formar el núcleo del tracto solitario. Entonces nos damos cuenta que el núcleo del tracto solitario se localiza a nivel de mielencéfalo y de metencéfalo y tiene tres nervios craneales, al 7, al 9 y al 10, que son los responsables de percibir el sabor, ¿no? El sentido del gusto. También este núcleo formará los núcleos cocleares y vestibulares, que son del nervio 8. Los cocleares la audición, los vestibulares el equilibrio. Sin embargo, si somos más específicos, estos en particular no son viscerales especiales, sino somáticos especiales. Recordamos que el término de aferente somático especial se refería a los nervios 1, 2 y 8. El núcleo eferente visceral general formará al núcleo salival superior, que está dado por el facial, por el nervio craneal 7. El salival superior inerva las glándulas salivales, sublinguales y submandibulares. También, aquí tenemos otro núcleo, el eferente visceral especial, formará el núcleo motor del trigémino, que inerva todos los músculos derivados del primer arco faríngeo, y al motor del facial, que inerva los derivados del segundo arco faríngeo. Tenemos también al eferente somático general, que formará el núcleo motor del abducens, del nervio 6, que inerva el recto lateral del ojo. Hacia atrás, los labios rómbicos de las placas alares formarán al cerebelo. Recordamos que en el embrión están las rombómeras en el rombencéfalo y son 7 en humanos. A nivel de la primera rombómera se formará el cerebelo, en R1. ¿Por qué? Porque justo en esa rombómera no están los genes Hox. Los genes Hox segmentan y delimitan o limitan el crecimiento dorsal. Todas las demás rombómeras, desde la 2 a la 7, tienen genes Hox, menos la primera. Ahí vemos en esta imagen es un corte dorsal, estamos viendo desde atrás al embrión. Observamos el cuarto ventrículo abierto. Abajo es mielencéfalo, arriba es metencéfalo. Y en la rombómera 1 se origina de los labios rómbicos el cerebelo. Este ya para las 12 semanas tendrá dos hemisferios, izquierdo y derecho, unidos por un vermis central. Entonces observamos en la imagen inferior están los dos hemisferios cerebelosos con su vermis central, ya a partir de la semana 12, que están cubriendo poco a poco al cuarto ventrículo. En las imágenes de la izquierda están vistas de forma lateral, vemos el crecimiento del labio rómbico. Primero se formará la fisura posterolateral o úvulo nodular, la primera en formarse, segmentando los lóbulos. Luego la fisura primaria o fisura prima. Y luego estos se expanden, como vemos en la imagen C y en la imagen D, con una segmentación mayor, formando al cerebelo como lo conocemos. Histológicamente, recordamos que el cerebelo tiene 3 capas. Sin embargo, la formación es un poco distinta. Primero, los neuroblastos que estaban cercanos al cuarto ventrículo migran hasta la periferia, a la corteza, y van a formar a la capa granular externa, que aquí está representada de azul. Después, por acción de Sonnit-Hedgehog, una segunda oleada de células formará la capa de células de Purkinje. También algunas de las células que participarán, las células en canasta o en cesto y las células estrelladas. Finalmente, los neuroblastos periféricos que habían migrado inicialmente regresan y van a confluir formando la capa granular interna. Esto me forma la corteza. Recordamos que en el cerebro la corteza tiene la corteza es sustancia gris, tiene muchas neuronas, muchos somas. En la profundidad estará la sustancia blanca, donde también estarán los núcleos del cerebelo. A manera de resumen, entonces, prenatalmente la granular externa será después desprovista de células y formará la capa molecular. La de células de Purkinje permanece igual y la granular interna solo se conoce ya como granular o granulosa. Aquí observamos justo el desarrollo y las etapas de migración. Vemos que pegado a la luz del cuarto ventrículo se localizan los primeros neuroblastos. Estos van a migrar a la periferia formando la capa granular externa. Después, por Sonnit-Hedgehog, se forma la oleada de células de Purkinje. Y vemos cómo en la profundidad se están formando los núcleos cerebelosos, que son 4, que más adelante vamos a explicar. En la imagen C,
vemos cómo la capa granular externa, sus células migran al interior y están formando a la granular interna. Y finalmente, en la imagen D ya la disposición final. Observamos que en la periferia ya hay pocas o nulas células, que esa es la capa molecular, una hilera de células, que es la de células de Purkinje, y luego la capa granular o granulosa. Esto es sustancia gris en la corteza. Vemos que al interior hay sustancia blanca y aún más profundo, en la cercanía del cuarto ventrículo, los núcleos del cerebelo. Y aquí observamos la clasificación del mismo. Al cerebelo lo podemos estudiar de varias maneras. Esta tabla nos resume, ¿no?, grosso modo, la clasificación. Anatómicamente lo dividimos en lóbulos. Un lóbulo flóculo nodular, que está hasta abajo, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Funcionalmente, el lóbulo flóculo nodular es el vestíbulo cerebelo, pues tiene conexiones, aferencias y eferencias con los núcleos vestibulares. El lóbulo anterior con el espino cerebelo, porque de igual manera tiene conexiones con la médula espinal, y el lóbulo posterior cerebro-cerebelo, pues tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral. Evolutivamente o filogenéticamente, el primer lóbulo en aparecer fue el flóculo nodular, por eso se le llama arquicerebelo, pues el más primitivo. Después aparece el anterior, que es el paleocerebelo, y el nuevo, el último en aparecer, es el posterior, de ahí llamado neocerebelo. Los núcleos con los que se relacionan. Son 4 núcleos en el cerebelo. El núcleo fastigio, que está en la línea media, se relaciona con el flóculo nodular o el arquicerebelo. El globoso y emboliforme juntos se les denomina núcleo interpuesto, con el lóbulo anterior o paleocerebelo, y el núcleo dentado, que es el más lateral, con el posterior o neocerebelo. ¿Qué funciones tienen? Los más primitivos, o sea, el núcleo fastigio o el lóbulo flóculo nodular, participan en el equilibrio y el movimiento de los ojos, que fue lo primero en desarrollarse evolutivamente hablando. Después, el núcleo interpuesto o lóbulo anterior ya permite el tono muscular, lo que favorece la marcha en bipedestación y el control de la postura a la hora de caminar. Y lo más evolutivo y por lo tanto más complejo, que es el núcleo dentado o el lóbulo posterior, es la planeación de movimientos coordinados y secuenciales. De esta manera clasificamos al cerebelo. Seguimos ascendiendo. La siguiente vesícula es el mesencéfalo. El mesencéfalo, su luz, ¿no?, la luz del tubo neural, es la más estrecha de todas y recibe el nombre de acueducto cerebral o mesencefálico, también conocido como acueducto de Silvio. Y es la porción más estrecha, por lo tanto una obstrucción puede provocar hidrocefalia. Las placas alares formarán el tectum o techo, el cual también se denomina lámina cuadrigemina porque tiene 4 eminencias: los colículos superiores, que participan en la visión, 2, izquierdo y derecho, y 2 colículos inferiores que participan en la audición. Las placas basales, por otra parte, formarán al tegmento, que es la parte central, a los pedúnculos cerebrales y algunos núcleos, el aferente somático general, que no se observa en esta imagen, y 2 deferentes, uno somático general y uno visceral general. También formarán al núcleo rojo y a la sustancia negra, las cuales tienen mucha dopamina y participan en la regulación del movimiento. Y los nervios craneales 3, que es el oculomotor, y 4, que es el troclear. Entonces, el núcleo aferente somático general forma al último núcleo del trigémino, al núcleo mesencefálico, el cual participa en la propiocepción de la boca, de la mordida y la masticación. El eferente visceral general forma el núcleo parasimpático del oculomotor o núcleo de Edinger-Westphal. Y este núcleo es muy importante porque es el que permite la miosis. Cuando nosotros pasamos la luz sobre la pupila, sobre el ojo, esta se contrae, la pupila. A eso se le llama miosis, es el reflejo fotomotor. ¿Quién es el responsable de ese reflejo? Este núcleo, el de Edinger-Westphal. Y tenemos el núcleo eferente somático general, que forma 2 núcleos en anatomía: el principal del oculomotor y el núcleo del troclear. El principal del 3 inerva al recto superior, medial, inferior y al oblicuo inferior y elevador del párpado en el ojo, mientras que el 4 inerva al oblicuo superior. Entonces son los núcleos responsables de la mayoría de los músculos extraoculares. Seguimos ascendiendo y llegamos al diencéfalo. Históricamente le conocemos como la región de los tálamos. Aquí tenemos un corte lateral, arriba estaría la futura corteza cerebral, ¿no? Aquí está el diencéfalo. Tenemos el tálamo y todo lo que lo rodea, a nivel del tercer ventrículo.
La luz del tubo neural forma tercer ventrículo. Aquí no hay placas basales, que son las de principal función motora, sino placas alares. Y me va a formar todos los tálamos. Está el tálamo, arriba de él el epitálamo, que el epitálamo formará a la comisura avenular y núcleos avenulares, que tienen que ver con la función olfatoria, y sobre todo a la epífisis, también llamada glándula pineal. La epífisis tiene que ver con la regulación del ciclo de sueño-vigilia por la producción de melatonina. También se formará el hipotálamo, el subtálamo, que tiene que ver con el movimiento, el núcleo de Lewis, y el hipotálamo. Aquí, pues, hacer hincapié que Carson, en su última edición, ya menciona que el hipotálamo realmente, con el nervio craneal 2, provienen del prosencéfalo secundario, aunque históricamente han sido del diencéfalo. El nervio craneal 2, nervio óptico, también este nivel, tiene una función aferente somática especial, pues tiene que ver con el sentido de la vista. Respecto a la hipófisis, también llamada glándula pituitaria, recordamos que esta glándula, la glándula maestra, tiene dos lóbulos, uno posterior llamado neurohipófisis y uno anterior llamado adenohipófisis. Cada uno de estos lóbulos tiene diferente origen embrionario. La neurohipófisis proviene del infundíbulo. Recordamos, el infundíbulo es un tallo que es una prolongación del mismo hipotálamo, o sea, del tubo neural sale hipotálamo, de ahí el infundíbulo y de ahí la neurohipófisis. La adenohipófisis, otra historia. Esta viene de la boca primitiva. La boca primitiva se llama estomodeo. En esta región de la cavidad oral, que es ectodermo, hay una placoda, la placoda adenohipofisaria. Esta placoda se invagina formando la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke asciende, aquí todavía no se ha formado el hueso, y se unen los dos lóbulos, lóbulo anterior que viene del ectodermo superficial y lóbulo posterior que viene del neuroectodermo. Una vez que esto se une, se forma el hueso que es el esfenoides, sellando el paso. Para que se unan, ocurre esta formación de la bolsa de Rathke y su posterior unión, se requiere de Pitts 1 y de la vía Notch. Aquí vemos precisamente el desarrollo, vemos que el del neuroectodermo está el hipotálamo, nivel diencefálico, se origina el infundíbulo y el lóbulo posterior, mientras que la adenohipófisis viene del ectodermo, de la bucofaringe, de la cavidad oral. Es una placoda que se invagina formando la bolsa de Rathke y esta se une para formar finalmente la adenohipófisis y con la neuro forman la pituitaria completa. El mesénquima se consolida y se forma el hueso esfenoides. Por eso podemos entender ya la parte histológica y anatómica. ¿A qué se refiere esto? Que en la anatomía o en la etapa postnatal, el hipotálamo tiene una conexión directa con el lóbulo posterior, porque de ahí se originó a través del infundíbulo. Entonces, de hecho, el lóbulo posterior no produce hormonas, solo almacena oxitocina y antidiurética, porque el mismo hipotálamo se las puede mandar de forma directa. En cambio, el lóbulo anterior, como tenía otro origen embrionario, no está conectado directamente al hipotálamo. De hecho, para poder estimular la liberación de hormonas, que sí produce el lóbulo anterior, requiere de un sistema porta, de vasos sanguíneos que manden la información. Algo interesante, ya que seguimos ascendiendo, es un nervio, el nervio cero. El nervio craneal cero, que está relacionado con toda la región diencefálica y del prosencéfalo, es un término, es un nervio craneal, y desde la terminología anatómica internacional ya es oficial. Desde 1998, pues se ha demostrado en humanos. Este nervio terminal atraviesa la cavidad nasal, no está relacionada con el nervio 1, que es el olfatorio, es medial al mismo, está arriba, por lo tanto se enumeran de arriba hacia abajo, es el nervio cero. Atraviesa la estructura, que es la lámina terminal, que es el punto más alto del tubo neural, y llega hacia el hipotálamo. Aquí podemos observar cómo el nervio terminal es medial al bulbo olfatorio, al nervio 1, y este se va a dirigir hacia la porción del hipotálamo. Se ha demostrado en otras especies y ya desde los 90 en humanos se ha demostrado también. Pero ¿cuál es su función? Cabe mencionar que en la etapa postnatal ya no tiene función, de hecho se atrofia, motivo por el que no se explora y muchas veces no se considera. Sin embargo, en la etapa prenatal, en la etapa fetal es fundamental. ¿Por qué? Porque el nervio 0 está relacionado con el nervio 1, de hecho están conectados. Van a permitir que vengan neuronas desde el exterior. En el exterior del embrión hay otra placoda, que es la placoda olfatoria, tiene que ver con la nariz. Ahí se originan neuronas que producen GnRH. Recordamos que GnRH es la hormona liberadora de gonadotropinas.
Estas neuronas, para que puedan ingresar al hipotálamo, usan al nervio 0, al nervio terminal, y también al nervio 1. Entonces, el nervio 0 es quien va a conducir estas neuronas hasta el hipotálamo para que ahí lleguen y puedan producir GnRH. Esto explica, o sea, la falta de formación o atrofia del nervio terminal antes de tiempo, explica un síndrome que es el síndrome de Kalman. Este síndrome son pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico, es decir, no desarrollan los genitales adecuadamente, hipogonadismo, ni sus funciones, ¿no? Testículos u ovarios. ¿Por qué? Porque no hay producción de hormonas, por eso es hipogonadotrópico. No hay GnRH, no hay FSH y LH. Y además, anosmia, no pueden oler. Esta asociación del olfato con la falta de producción hormonal se explica por la asociación del nervio 1 y el nervio 0. Realmente el nervio terminal sí tiene una función fundamental, pero en la etapa prenatal, después de lo cual se atrofia. Seguimos subiendo y llegamos finalmente al telencéfalo, actualmente considerado como prosencéfalo secundario. Vemos los derivados, la luz del tubo neural formará los ventrículos laterales, izquierdo y derecho, la porción dorsal se va a expandir formando los dos hemisferios, y en medio la lámina terminal. Recordemos que el punto más alto de nuestro tubo neural original es esta lámina. Entonces, la lámina terminal va a formar la sustancia blanca, mientras que los hemisferios la sustancia gris hacia afuera. La porción ventral de este telencéfalo también se llama eminencia ganglionar o eminencia nuclear. Formará los núcleos, antes llamado ganglios de la base. Y a este nivel también se forma el nervio 1, el nervio olfatorio, que ya hemos mencionado, tiene una función aferente somática especial. Vamos a comenzar con la lámina terminal. Entonces, la lámina terminal es el punto más alto del tubo neural. Este se va a expandir y va a formar las comisuras. De la lámina terminal salen unos axones que reciben el nombre de láminas reuniens, que luego se va a expandir. Recordamos de neuroanatomía que una comisura hace referencia a axones o a sustancia blanca que conecta lados de ambos hemisferios, o lado derecho y lado izquierdo. Entonces, primero forma una comisura anterior. Esta es la lámina terminal y forma la comisura anterior. Esta conecta áreas olfatorias, izquierda y derecha. Después se expande el fornix, que la función del fornix va a ser conectar los hipocampos, ¿no? Las regiones hipocampales del lóbulo temporal. Arriba se formará el cuerpo calloso, que es la comisura más grande del sistema nervioso y va a conectar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y finalmente lo que queda entre el cuerpo calloso y el fornix, ese espacio central, formará el septum pellucidum. El septum pellucidum separará los ventrículos laterales. Es un remanente embrionario de esa lámina terminal original. Entonces aquí observamos ya a las 16 semanas de gestación cómo está el sistema nervioso. Ya mencionamos los derivados hasta nivel diencefálico. Y en el telencéfalo vemos aquí en amarillo, ¿no? Anaranjado, vemos cómo se está formando las comisuras. Esta era la lámina terminal original. Vemos que forma la comisura anterior. Formará hacia atrás el fornix, hacia arriba el cuerpo calloso que está en desarrollo y en medio el septum pellucidum. Vemos nuevamente, se corta a nivel telencefálico y observamos cómo se forma la comisura anterior, se forma la comisura hipocampal, que es el fornix, y el cuerpo calloso. Esto es a las 10 semanas. Hacia atrás, aunque realmente no están relacionadas con la lámina terminal, hay otras comisuras. Ya habíamos mencionado la venular y hay una posterior, pero esas no están relacionadas. Seguimos observando el desarrollo. Vemos cómo ya cada vez está adoptando una forma más concisa. Ya tenemos la comisura anterior, el fornix que sigue creciendo hacia atrás y el cuerpo calloso en desarrollo. En medio de ambos vamos a tener al futuro septum pellucidum. Y en esta tabla podemos darnos cuenta de cómo se ha desarrollado la sustancia blanca. Sobre todo quiero que veamos las comisuras, ¿no? A partir de la semana 12. Las comisuras vemos sobre todo el cuerpo calloso, que es la de mayor tamaño. Vemos como primero del cuerpo calloso se forma el cuerpo, el esplenio que está hacia atrás y el genu, es decir, el cuerpo calloso. Esta estructura que está aquí se forma. Una vez que los axones crecen, maduran en sentido opuesto, es decir, de atrás hacia adelante, siendo el genu, que es la rodilla, y el rostro lo último en desarrollarse. El cuerpo calloso crece hacia atrás, pero madura de atrás hacia adelante en sentido inverso. También observamos
que la sustancia blanca empieza a madurar en diferentes etapas. Vemos que a nivel de cerebelo, ¿no?, de mesencéfalo, tarda todavía en madurar. Vemos igual las fibras de proyección, las corticoespinales, muy importantes para el movimiento, llegan hasta después del primer año, que es cuando ya se desarrollan adecuadamente. Vemos hacia abajo la cápsula interna que conecta las fibras tanto motoras como sensitivas, también hasta el primer año ya han madurado. Las fibras del sistema límbico también, y vemos que estas pueden seguir de forma indefinida durante la infancia. Ahora, ya que explicamos cómo de la lámina terminal salía la sustancia blanca, vamos con la sustancia gris. Recordamos que en la parte ventral está la eminencia ganglionar. Ahí se van a formar neuroblastos conformando al cuerpo estriado. Este cuerpo estriado, que podemos ver acá en la primera imagen, es separado por axones, por la cápsula interna. Son axones que parten, de ahí el nombre de cuerpo estriado, ¿no?, las estrías. Y lo van a dividir en dos, en un núcleo caudado, que está en la cercanía del ventrículo lateral, y en el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se forma del globo pálido y del putamen. Entonces, este era originalmente el cuerpo estriado separado por la cápsula interna. Y de igual manera lo podemos dividir evolutivamente. Si bien no es como tal un núcleo de la base, pero está relacionado, en la forma más primitiva tenemos al arquiestriado, que es el núcleo amigdalino, o la amígdala. La amígdala se relaciona sobre todo con sensaciones de terror o de miedo, ¿no?, la parte emocional. El paleoestriado corresponde al globo pálido y el neoestriado o estriado corresponde al caudado y al putamen. Esas son las divisiones. Y estos núcleos de la base van a participar en la regulación del movimiento. Ahora vamos con la corteza cerebral, es decir, la porción más periférica, la expansión del telencéfalo. La etimología para corteza cerebral, para corteza es palio, con i. Entonces lo podemos dividir de igual manera en tres. Arquipalio, que es el más primitivo, lo primero en desarrollarse, el hipocampo, que tiene que ver con la parte de la memoria, de localización. Luego el paleopalio fue el siguiente en aparecer y tiene que ver con la corteza piriforme, que es corteza olfatoria, la ínsula, que relaciona también con el bulbo olfatorio. Entonces todo lo primitivo relacionado con el olfato es el paleopalio. Estos dos, arquipalio más paleopalio, forman al rinencéfalo, ¿no?, que conecta la parte olfatoria con la parte emocional, ¿no?, lo más primitivo evolutivamente hablando. Y finalmente el neopalio o neocorteza, que es el resto de la corteza cerebral que conocemos. Hay un proceso que ocurre a partir de la semana 14 y en la etapa fetal, que es la girificación, que es la formación de giros, también llamados circunvoluciones, y los surcos. Y esto va a terminar hasta el 8º mes, es decir, hasta el 8º mes ya tenemos un cerebro anatómicamente parecido al que nosotros conocemos, ya con suficientes giros y surcos. Que observamos el desarrollo o expansión, nos damos cuenta cómo el cerebro, ¿no?, el telencéfalo, se expande y poco a poco empieza a cubrir al resto del tallo cerebral y se empiezan a formar los diferentes giros y surcos en su interior. Entonces vemos, aquí hay una imagen, una representación de este telencéfalo o prosencéfalo secundario, y vemos cómo se expande en sentido frontal, parietal, occipital y temporal. Empieza a crecer cada vez más. Al interior está el lóbulo de la ínsula. Vemos cómo conforme crecen, el lóbulo de la ínsula se va quedando más pequeño, este lóbulo tan primitivo, y finalmente queda oculto por el cerebro. Entonces vemos aquí, la ínsula está al centro, se empieza a expandir el lóbulo frontal hacia adelante, hacia arriba el parietal, hacia atrás el occipital y hacia abajo el temporal. Sigue expandiéndose mientras se forman los giros y surcos y vemos cómo el lóbulo de la ínsula poco a poco queda oculto entre esos lóbulos. Finalmente, ya hacia el 8º mes ya tenemos los giros que conocemos de la etapa adulta. Tenemos el surco central, tenemos el surco lateral, ¿no?, los de Rolando y Silvio respectivamente. Tenemos los giros precentral, que es motor, postcentral, que es sensitivo, los giros temporales, superior, medio, inferior, el lóbulo parietal y el occipital, y el frontal con sus giros, superior, medio, inferior. Entonces ya se empiezan a formar. Ya para el 8º mes ya están desarrollados. Aquí observamos de igual manera, pues justo como el cerebro, de forma secuencial, aparte que oculta el lóbulo de la ínsula, queda hacia adentro, se empieza a girificar. Entonces ya vemos los giros y surcos para la semana 40, ¿no?, que es el promedio cuando ocurre el nacimiento.
al interior, recordamos que en el telencéfalo sus cavidades eran los ventrículos laterales. Vemos conforme se expande el cerebro, los ventrículos laterales también. El ventrículo lateral, como crece hacia adelante el frontal, desarrolla un cuerno anterior. Hacia atrás al occipital un cuerno posterior y hacia el temporal un cuerno inferior, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse según la expansión de los mismos lóbulos. Histológicamente, se van a formar en un patrón de adentro a afuera. Recordamos que la corteza cerebral en general tiene 6 capas, siendo la capa más externa la capa molecular, la más interna la multiforme, y que tiene también capas piramidales y capas moleculares, perdón, granulares y piramidales. ¿Cómo se forma la corteza cerebral? La primera capa se va a formar de la zona ventricular. Recordemos de la histología en el tubo neural. Teníamos la capa ventricular, también llamada ependimaria, junto a la luz, los ventrículos. Luego teníamos una capa del manto y una capa marginal. En la parte histológica se van a diferenciar. Está la capa ventricular, la cual origina una pequeña, que es la subventricular. La del manto permanece ahí, que es la intermedia. Y luego se va a ir hacia arriba formando una capa subcortical, una capa cortical y una capa marginal, ¿no? Es hacia afuera. Son las 6 capas histológicas en el embrión. Ventricular, que forma la subventricular, la del manto, que es la intermedia, la subcortical, la cortical y la marginal. ¿En qué orden se van a formar? La zona ventricular es la más interna, la que está en cercanía hacia los ventrículos. Esta va a formar la capa 6. La capa 6, recordamos histológicamente, es la más interna. Entonces, esta va a ser la más profunda. Entonces, la primera capa que se formó fue la más profunda, la capa multiforme. Las zonas subventricular e intermedia solo permiten la migración. Estas van a desaparecer. La placa cortical va a formar en orden inverso la 5, la 4, la 3 y la 2, para que finalmente la capa marginal, que es la última, formará la capa más externa, es decir, la capa molecular. Entonces se forman en sentido inverso. Primero la 6, que es la más profunda, fue la primera en formarse, luego la 5, 4, 3, 2 y finalmente la 1. Excepciones a este patrón es en el hipocampo y en los colículos superiores que están en el mesencéfalo. Ahí se forman al revés. Primero se forma la 1, luego la 2, luego la 3 y luego la 4. Aquí observamos en esta preparación especial, pues justo la corteza cerebral. Entonces vemos que en la periferia va a estar la sustancia gris, ¿no? En la capa marginal y del manto, marginal y del manto, perdón, y acá va a estar la sustancia blanca. Van a migrar y van a quedar en sentido opuesto. Afuera va a quedar los neuroblastos, sus somas, y adentro va a quedar la sustancia blanca, los axones. Aquí lo vemos con más detalle. Vemos la sustancia gris, lo que es la capa del manto, y vemos aquí se van a formar los diferentes estratos, ¿no? De las capas, y al interior la sustancia blanca. Y acá habrá otras capas que tienen que ver con los núcleos internos que hay en el cerebro. Ahora vamos a hablar de alteraciones o patologías de esta formación del sistema nervioso. Ya hablamos de alteraciones de la neurulación primaria y secundaria. Vamos ahora con la alteración en migración de neuroblastos. Si estos no migran de forma adecuada, ya mencionamos las etapas críticas del desarrollo, se presentan heterotopias corticales. Esto significa que hay sustancia gris donde no debe, o sea, núcleos o somas donde no debería haber. Vemos estos estudios de imagen, ¿no? Son cortes coronales, y vemos el cerebro, ¿no? Vemos la corteza, los hemisferios, y nos damos cuenta donde señalan las flechas que hay sustancia gris en ese sitio. Vemos que la sustancia gris normal debería estar solo en la periferia, pero no solo hay en la periferia, sino adentro. Son heterotopias. ¿Y eso qué puede provocar? Descargas anormales y provocar crisis convulsivas, alteraciones en el desarrollo, ¿no? Neuro o psicomotor, o discapacidad intelectual. Otra alteración, si no migran bien los neuroblastos, es la agiria, la ausencia de giros, también llamada lisencefalia completa. Esto ocurre entre las semanas 12 a 16, que es una migración crítica en el desarrollo del cerebro. Entonces observamos el estudio de imagen, aquí es una vista sagital, un corte sagital, no hay giros, vemos además que los ventrículos están expandidos, vemos el cuerpo calloso muy delgado y observamos pues ya una autopsia, ¿no? Estamos viendo el cerebro, el cual carece de giros, solo podemos observar el lateral, un poco del central y nada más.
También puede existir la paquigiria. Paqui significa grueso, es decir, giros que están gruesos. También se le llama macrogiria porque son grandes, giros gruesos, grandes, anchos. O lisencefalia incompleta, porque hay pocos surcos. Entonces, aquí no tenemos las 6 capas, solo hay 4. Tenemos esta primera imagen, este es un corte transversal. Vemos la sustancia blanca, los ventrículos laterales y afuera hay pocos giros o surcos. Vemos en los cortes precisamente cómo no hay estas invaginaciones del tejido cerebral. Aquí vemos un corte coronal, no hay giros y no hay surcos. Lo mismo, alteraciones como crisis convulsiva, discapacidad intelectual severa e hipotonía, ¿no? Alteración en el movimiento. Otra patología es la polimicrogiria. En este caso sí hay muchos giros, pero son pequeños. Sí llegaron los neuroblastos, sí pudieron migrar en ese periodo crítico de las 12 a las 16 semanas, pero se distribuyen mal. Entonces observamos en el estudio de imagen y vemos la pieza, que son demasiados estos giros y surcos, por lo tanto, no funciona adecuadamente el cerebro. Otra alteración es la esquisencefalia. En este caso, al migrar mal, se forma un espacio importante entre la pía madre que puede llegar hasta el ventrículo lateral, afectando considerablemente la función de un hemisferio. También la holoprosencefalia, recordamos que son problemas en la línea media, ¿no? Como fue el síndrome de Patot. También se han visto alteraciones en la etapa materna, que puede tener ella diabetes, diabetes gestacional, consumo de salicilatos en el embarazo, consumo de alcohol o de anticonvulsivos, los cuales en el embarazo generan estas alteraciones. El dato más leve de holoprosencefalia, es decir, unión del prosencéfalo, el más leve de ellos es un diente en la línea media, un único incisivo. Sin embargo, puede llegar a una severidad mayor. Por ejemplo, vemos esta pieza, aquí solo hay un hemisferio, nunca se dividió. También podemos observar, ya en el extremo no solo afecta al sistema nervioso, sino la parte externa. Un solo ojo, tenemos ciclopía, ¿no? Que no haya nariz, ¿no? Que es arrinia, entonces alteración en toda la línea media. También puede formarse, o más bien ausencia de el cuerpo calloso, una agenesia, no se forma. Aquí es una alteración doble, tanto en la migración de neuroblastos como en la neurulación primaria. Entonces, el cuerpo calloso no se forma. Por lo tanto, puede haber déficit en la conexión de los hemisferios. Si es leve o si se adapta por la plasticidad, puede incluso ser asintomática, aunque se suele acompañar de crisis convulsivas y discapacidad intelectual. Otra alteración más es la displasia septo-óptica, también problemas en la línea media o síndrome de Morsier. El problema es en la etapa crítica embrionaria entre las semanas 4 y 6. Aquí no se forma el septum pellucidum, que recordamos es la parte que separa los ventrículos laterales, y el nervio óptico tampoco. Entonces los problemas están relacionados también con la lámina terminal. Por lo mismo, se puede haber insuficiencia hipofisaria hipotalámica, es decir, no hay estimulación, porque recordamos que el nervio cero transportaba neuronas a través de la lámina terminal. Entonces hay ausencia de este septum pellucidum y alteraciones en el nervio óptico, problemas visuales. Ahora mencionamos la formación de meninges, ya que hablamos de todo el sistema nervioso central. Las meninges son estas cubiertas, ¿no?, del sistema nervioso, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Estas vienen del mesénquima, tejido indiferenciado, y son de dos orígenes posibles este mesénquima. El mesodermo paraxial o somítico formará la dura madre, la paquimeninge, mientras que la cresta neural craneal formará a las leptomeninges, la pía madre y la aracnoides. Inicialmente este mesénquima se denomina meninge o meninx primaria, ¿no?, es la más primitiva. La paquimeninge, recordamos la dura madre, la más gruesa, mientras que la leptomeninge, la aracnoides y la pía madre. Inicialmente la leptomeninge es una sola, se llama pía aracnoides, y esta se desprende. Se desprende formando en medio al aracnoides e internamente a la pía madre. La pía madre es la primera en distinguirse. Ya desde el día 24 está rodeando al tubo neural e inicialmente va a formar al tentorio. El tentorio, recordamos de anatomía, es una estructura que separa el cerebelo del cerebro. Sin embargo, el tentorio en anatomía está hecho de dura madre. Bueno, inicialmente todo es pía madre. Posteriormente, con la maduración del esqueleto, porque va de la mano por el mesodermo paraxial, empieza a madurar y a hacerse más fuerte o consolidarse la dura madre. Entonces va de la mano del esqueleto.
Ahora vamos con el sistema nervioso periférico. Para fines generales es de la cresta neural. La cresta neural formará el ganglio sensitivo o ganglio de la raíz dorsal y las neuronas que van a ingresar al cuerno posterior de la médula espinal. Entonces la cresta neural forma al sistema nervioso periférico, mientras que la porción motora viene de adentro, ¿no? Entonces esto viene del neuroectodermo. Para que estos axones crezcan en la parte periférica, va a requerir la prolongación de neuritas. Una neurita es una prolongación de una neurona. Puede ser una dendrita o puede ser un axón. El que va a estimular que estas neuritas se alarguen, crezcan, un quimio atrayente que las va dirigiendo a su objetivo. Por ejemplo, que el axón llegue a un músculo para inervarlo, que llegue a una glándula. La principal molécula es la netrina. Es un quimio atrayente que estimula el crecimiento del axón. Mientras que la semaforina es un repulsor, la desvía para que no llegue hacia ese sitio. Estas señales o este juego de netrina y semaforina va dirigiendo a las prolongaciones, a las neuritas, hacia el sitio donde deben estar. Y bueno, vamos a hablar ahora de los nervios craneales. Estos nervios craneales ya los fuimos describiendo durante las vesículas, ¿no? En el desarrollo del sistema nervioso. Aclaramos nada más. Nervio 1 y 2, bueno, el 0, punto y aparte, ¿no? Nervio 1 y 2, o sea, el olfatorio y el óptico, realmente son prolongaciones del tubo neural. Por lo tanto, más que nervios serían tractos, pues vienen desde adentro. Los nervios 3, 4, 6, 11 y 12 son motores. Estos se originan de las placas basales, ¿no? La porción ventral del tubo neural. El 8 es meramente sensitivo, el vestíbulo coclear. Y los nervios 5, 7, 9 y 10 son mixtos. Estos se asocian a los arcos faringios, son nervios braquioméricos. El trigémino es del primer arco faringio, el facial del segundo, el glosofaringio del tercero y el vago del 4 y el sexto. Aquí tenemos un resumen de los orígenes de todas las estructuras. El ectodermo, si se bloqueaba BMP, formaba ectodermo neural, ¿no? Sistema nervioso central. Si no se bloqueaba, ectodermo no neural, epidermis. En medio, la frontera neural. El ectodermo neural forma la placa y el tubo neural, sistema nervioso central, ¿no? Lo demás al ectodermo o epidermis. Y la frontera, niveles intermedios de BMP, ya habíamos dicho en un inicio, cresta neural y región de las placodas. Las placodas son muy importantes porque se relacionan con los nervios craneales. Tenemos placodas más superiores o anteriores, ¿no? Y ahí tenemos la adenohipofisaria que formaba la bolsa de Rathke, la placoda olfatoria que mencionamos con el nervio 0 y la placoda del cristalino que tiene que ver con el ojo. Tenemos una placoda trigeminal que formará pues, las ramas del trigémino en su porción periférica 5.1, 5.2 y 5.3. Y tenemos también las placodas de la línea lateral, la placoda óptica y las epibranquiales. La de la línea lateral no tiene función en humanos. La placoda óptica formará el oído interno y las placodas epibranquiales que se relacionan con los otros nervios. 7 para el ganglio geniculado, 9 que es el ganglio nodoso, petroso y 10 que es el ganglio nodoso. Entonces, también pues mencionar justamente que la cresta neural participa en estos nervios craneales, en el 3, el 5, 8, 9 y 10. Aquí ya tenemos a manera de resumen lo que forman las placodas, ¿no? Vemos que la cresta neural 3, 5, 7, 8, 9 y 10 son los nervios craneales donde además del neuroectodermo participa la cresta neural. La placoda olfatoria, nervio 0 y nervio 1. La placoda hipofisaria, la bolsa de Rathke, lóbulo anterior de la hipófisis. La placoda trigeminal 5.1, 5.2 y 5.3. La placoda óptica, neuronas bipolares del 8. Las de la línea lateral no existen en humanos o no tienen función. Y las epibranquiales, las de los ganglios del 7, 9 y 10. Por lo tanto, alteraciones en la cresta neural pueden provocar alteraciones en estos nervios craneales. Y finalmente, cómo madura el sistema nervioso a manera de resumen. Los reflejos iniciales se pueden detectar en la etapa embrionaria, desde la 6ª semana de gestación. Aquí el embrión ya puede flexionar el cuello si se estimula la región peribucal. En las siguientes semanas, hasta la semana 8, al final de la etapa embrionaria, la piel ya es sensible no solo en la región oral, sino también hasta las palmas, es decir, hasta los miembros superiores y tórax.
Para la semana 12 ya todo el cuerpo, salvo el dorso, ya tiene estimulación táctil. Entonces ya puede responder y ya tiene reflejos de flexión y extensión ante estímulos. Los movimientos espontáneos, que ya no son todavía coordinados, en la semana 7. Y ya más adelante ya pueden moverse de forma espontánea, ¿no? Ya más coordinado. De ahí que la madre, en el primer trimestre y hasta el segundo, principalmente el segundo trimestre, ya puede percibir los movimientos, ¿no? Las patadas que dicen coloquialmente. Entre las semanas 18 y 22. Entonces, el cuarto mes ya puede percibir los movimientos fetales. Y bueno, mencionar la mielinización del sistema nervioso central termina con la vía más compleja, que es la del movimiento, la córtico-espinal. Y esta se termina de mielinizar hasta los 2 años. Cabe mencionar que el desarrollo y maduración completas de este sistema nervioso no termina aquí, con el nacimiento, ni hasta los 2 años. De hecho, continúa con autores que plantean que hasta los 25 o incluso hasta los 30 años. Entonces, de esta manera concluimos con el desarrollo del sistema nervioso.